Presidenta, si hay algo en lo que estamos todos los costarricenses claros es que el país está atravesando por una crisis complicada. Estamos en una situación poco halagadora. Sin embargo, existen sectores de estos que están de manera estrujadas, donde algunos tienen un estrujamiento muchísimo mayor, y uno de ellos es el sector agropecuario. Este sector particularmente golpeado y maltratado por el gobierno, un sector que representa en algunas regiones, como en el caso de Limón, prácticamente el 60% de los empleos, y donde hoy en día muchísimos de ellos están en condiciones difíciles, en condiciones de pobreza, dado que no logran salir adelante, básicamente por el olvido en el que ha caído este sector en los últimos años. Y esto es relevante, esto es muy relevante tocarlo en la discusión del presupuesto, porque a través de este plan de gastos estamos financiando al Ministerio de Agricultura y Ganadería y a todas las instancias que están integradas a dicho ministerio. Este ministerio, el cual en teoría debería de realizar las siguientes tareas: impulsar la dignificación de las familias rurales de pequeños y medianos productores de los territorios rurales y promover el desarrollo de capacidades técnicas y de gestión empresarial en los sistemas productivos y en las organizaciones agropecuarias que promuevan la competitividad, la equidad y sostenibilidad social, económica y ambiental de la actividad agropecuaria, parece que no lo está haciendo. Cuando yo leo esas funciones que en teoría le tocan al MAC, no puedo dejar de preguntarme quién mide ese cumplimiento, quién mide que efectivamente el MAC y todas las instituciones que están anexadas a dicho ministerio estén cumpliendo con esos dos objetivos tan importantes. Me pregunto si los estamos midiendo, cuáles son las variables con las cuales se miden, porque los datos lo único que nos reflejan es que el sector agropecuario cada vez va para menos y no para más, lo cual me extraña porque estos objetivos son absolutamente claros y deberíamos de tener ya la madurez presupuestaria para tomar en consideración cómo medirlos y cómo hacer que se reviertan estos resultados. Compañeros y compañeras, tenemos claro que si el MAC hiciera esas tareas, esas dos que anteriormente señalé, y cumpliera las metas que ello conlleva, sin duda alguna el sector agropecuario estaría en otras condiciones y no en las condiciones que hoy día está. Dicho lo anterior, voy a referirme entonces a los detalles que tienen que ver con el presupuesto para el año 2020. El presupuesto otorgado al Ministerio de Agricultura y Ganadería se distribuye en 3 programas presupuestarios: la Administración Central, la Secretaría Ejecutiva, conocida como CEPSA, y la Dirección Nacional de Extensión Agropecuaria. Para el 2020, el Ministerio de Agricultura y Ganadería contará con un presupuesto de 40.536 millones de colones. 40.536 millones de colones. Eso equivale aproximadamente al 0.4% del proyecto del presupuesto de la República de este año. Si vemos los datos, es muy alarmante ver cómo se distribuyen esos 40.000 millones. Es más, es pavoroso, porque estamos financiando a un ministerio que se ha convertido en una agencia de trabajo, básicamente. La mayoría de ese presupuesto se va prácticamente para remuneraciones. Y lo que estamos viendo entonces es que tenemos un ministerio al cual le asignamos presupuesto para su mera existencia, no así para que ayude a los productores, a los agricultores pequeños y medianos, principalmente en este país, ubicados en las provincias de Punta Arenas, de Guanacaste y Limón, donde los índices de pobreza, de desempleo, de inseguridad, de analfabetismo son considerables. En detalle, viendo este presupuesto, tenemos que el 46%, casi el 47% se utiliza para remuneraciones.
y el 41.62% se utiliza para transferencias corrientes. Estos son los dineros que el MAC traslada a las diferentes instituciones como el Incopesca, CEPSA, PIMA y otras, a las cuales están anexadas a él para que cubran sus gastos. Pero de este 41.62%, más o menos el 90% se va para gastos corrientes, donde más del 80% de ese dinero se invierte en salarios para poder sostener a esas instituciones. Esas no son pesetas, señores, no son pesetas, y debería de preocuparnos muchísimo dónde está la rendición de cuentas de parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El 88.4%, repito, que son más o menos 35.842 millones del presupuesto del MAC, se consumen en partidas de remuneraciones y transferencias. 35.000 millones de 40.000 millones que se le trasladan en su totalidad. Es el 88%, eso es una suma considerable, y lo único que nos deja ver es que tenemos instituciones que existen para sí mismas, pero que no tienen capacidad por ese consumo tan grande que tienen en remuneraciones para poder atender el resto de necesidades. Esta semana nos dimos cuenta de una nota que salió donde dice que solo el 0.5% del presupuesto en agro es para la inversión. 0.5% de ese presupuesto en el 2018 se utilizó para hacer investigación. Y claro, cuando uno ve esas notas, entonces definitivamente entiende por qué razón el sector agropecuario en este país se encuentra en las condiciones en las que está, que son condiciones de crisis y condiciones de abandono. Además de lo anteriormente dicho, hay otra gran falencia en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, y es que no ejerce ninguna rectoría sobre los recursos que transfieren. Ese 41.6% aproximadamente se traslada a un conjunto de instituciones, y el MAC no tiene certeza si efectivamente esos dineros se utilizan bien o no, si se utilizan en su totalidad o no, pero principalmente si se utilizan para lo que es su razón de ser. Eso no es posible, señoras y señores. Y aquí la pregunta que queda es que a esas instituciones les estamos transfiriendo más recursos de los que éstas pueden gastar. ¿Y por qué decimos ello? En adelante voy a referirme a lo siguiente. Estas instituciones en su conjunto, en el presupuesto del 2017 y el 2018 lograron una ejecución global de apenas un 40%. ¿Cómo es posible que aún cuando tienen recursos se den el tupé de apenas ejecutar un 40% de manera conjunta o de manera global, cuando la situación de los agricultores en este país es complicada? Uno esperaría instituciones completamente matriculadas con ese sector agropecuario y que echen a andar el 100% de esos recursos. Esto es una bofetada, sin duda alguna, para el sector que necesita más recursos, que necesita asistencia técnica, que necesita que se le preste atención. Y es una bofetada también para todos los costarricenses. Finalmente estamos asignando presupuestos a instituciones que ni siquiera se toman en serio realizar la ejecución que les corresponde. Reciben plata y no la gastan, pero además el MAC no conoce los resultados de esos recursos, lo cual es aún más grave. Además, esos recursos son de los productores agropecuarios. No existe ninguna razón para que esos recursos se queden sin ejecutar. Hoy más que nunca los agricultores en este país, de Guanacaste, de Punta Arenas, de Limón, de Cartago, de la zona sur en general, de todas las áreas rurales de este país, necesitan que los presupuestos se ejecuten en su totalidad. Yo cuando leía el presupuesto este año me preguntaba, y me sigo preguntando una y otra vez,
¿Cuáles son las prioridades del señor ministro de Agricultura? ¿Qué tipo de necesidades pensará que están pasando los agricultores en este país para conocer ejecuciones de ese nivel y que no haga nada al respecto? Y me lo preguntaba y me lo sigo preguntando porque no entiendo cuáles son las prioridades del señor ministro de Agricultura. En la partida de maquinaria y equipo inmobiliario diverso, contará con 86.6 millones. Ese presupuesto aumentó 77 millones este año con respecto, el presupuesto del próximo año con respecto al presupuesto de este año. A julio del 2019 contaba con un presupuesto de 9.3 millones de colones y mostraba cero ejecución en esas partidas. Y aquí me estoy refiriendo al PIMA, que es una de las instituciones más importantes porque tiene que ver con el tema del mercadeo agropecuario. Uno entonces se pregunta cómo deciden aumentarle una partida que tiene cero ejecución a julio del 2019 en 77 millones a una institución que no es capaz siquiera de ejecutar esos presupuestos. No se entiende. Y menos se entiende la justificación que da el ministerio, el cual aduce que el aumento es para comprar teléfonos IP, para continuar con el proceso de proveer a los departamentos y a las agencias y ampliar el sistema de telefonía interno a nivel nacional, con el fin de darle un mejor servicio a la mayoría de las dependencias del ministerio. Es también para comprar videobins y para comprar otros equipos menores para las oficinas regionales. ¿En qué ayuda, me pregunto yo, en qué ayudan teléfonos IP a los agricultores en este país con la crisis que tienen? ¿Y en qué ayuda además comprar videobins? Tecnología que además prácticamente está quedando obsoleta porque ya tenemos otras opciones para proyectarnos. De ahí que yo no entiendo entonces cuáles son las prioridades que tiene el ministro de Agricultura con este tipo de gastos. Y no lo entiendo porque no logra manifestarse efectivamente cuáles son los beneficios que van a tener los productores con este tipo de inversiones. Y eso hace que uno entienda entonces por qué razón los agricultores en este país están tan molestos, tan enojados con el ministerio que se supone tiene día a día que defenderlos. Ahora entiendo por qué el Ministerio de Agricultura no tiene claridad en sus prioridades. Cuando uno ve ese tipo de gasto, entiende por qué razón el ministerio está en las condiciones que está y los agricultores en este país están en la condición en la que están. Definitivamente hay serios problemas en ese ministerio, no solo para ejecutar, sino para supervisar y para controlar. Y otra nota que me llama poderosamente la atención del presupuesto que tiene el Ministerio de Agricultura asignado para el próximo año en el presupuesto 2020 es que el 64% de ese presupuesto, el 64% que más o menos representa 22.000 millones de colones, no están vinculados con los objetivos y las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Y aquí la pregunta que uno se hace entonces es ¿para qué hacemos Plan Nacional de Desarrollo? ¿Para qué invertimos una cantidad de tiempo y para qué invertimos una cantidad de recursos si al final las instituciones deciden si vinculan esos presupuestos y esas metas para alcanzar los logros del Plan Nacional de Desarrollo? Si hay un ministerio que está llamado a cumplir con las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, es el Ministerio de Agricultura, porque agricultura no es solamente un tema de la ruralidad, es un tema de empleo, es un tema de pobreza, es un tema de ascenso social, es un tema que permite conectar diferentes actividades en un territorio. Y cuando vemos que el 64% de ese presupuesto en el año 2020 no están vinculados, uno entiende cada vez más por qué, y repito una y otra vez, por qué los agricultores en este país están en la situación que están. Es necesario que el gobierno dé señales a los agricultores, pero que dé señales más allá del discurso que dio el señor presidente el 2 de mayo en este plenario. Ese día el señor presidente habló del apoyo que le iba a dar al sector agropecuario,
apoyo que no hemos logrado verlo materializado. Y lo digo con muchísima propiedad, yo que vengo de una región que dependemos excesivamente de la actividad agrícola. El señor presidente, en su intervención del 2 de mayo, habló de la necesidad de tecnificar el sector agropecuario, de aumentar la productividad en las fincas. Habló de la importancia que tiene la agricultura en las zonas rurales. Habló de adaptar y de mitigar los efectos del cambio climático en la agricultura. Habló que había que capacitar y actualizar a los agricultores en este país. Habló de que había que darle una prioridad y fortalecer el crédito en el sector agropecuario. Habló que había que intervenir inmediatamente en las oficinas que tienen que ver con la inscripción de nuevas moléculas para aumentar la posibilidad de tener mayor tecnología y tecnología más moderna en este país. Perdón. Habló también de la producción orgánica, que había que darle una prioridad importante en las diferentes dependencias del Ministerio de Agricultura. Pero a hoy no hemos visto más que el discurso y las grabaciones que quedaron y las fotos que quedaron de ese 1 de mayo. Porque repito, yo que vengo de una región donde dependemos muchísimo de la agricultura, no logramos ver ese compromiso que manifestó tener el señor presidente de la República en este plenario. Es necesario, entonces, repito, que el gobierno le dé una señal a los agricultores que representan el 12% del empleo nacional. Esta contracción económica que está atravesando este país está afectando más a los productores agrícolas, principalmente a los pequeños, a los medianos y a los que viven prácticamente de la subsistencia con las actividades agrícolas en todo el país. Por tanto, el apoyo del MAC para estos productores y para estas productoras se convierte en vital. Yo diría que se convierte en absolutamente necesario. Don Renato, yo le digo aquí desde este plenario y utilizando este micrófono que los agricultores no requieren que usted compre teléfonos IP y que compre videobins para hacer capacitaciones. Los agricultores en este país lo que necesitan es un ministro que tenga la capacidad de levantar la voz por ellos y atender las necesidades que el sector agrícola tiene. ¿Cuáles son esas necesidades? El sector agrícola necesita transformarse, necesita modernizarse, necesita que la revolución 4.0 llegue a ellos, como ha sucedido y como está sucediendo en el resto de las latitudes en este planeta. Necesita también que se les abran nuevos mercados, y no necesariamente esto pasa por mercados internacionales, sino también mercados locales. Necesitan también que se les facilite la inscripción de esas nuevas moléculas que tanto hemos hablado. Necesita que usted alce la voz ante el MOP y ante el CONAVI para que arreglen esa cantidad de caminos en pésimo estado que le impiden a los agricultores sacar sus cosechas a tiempo y que además le incrementan los costos en esa producción. Necesita también que realmente se haga efectivo el acceso al crédito para los pequeños y medianos productores. Y necesita que también alce la voz ante el ICE por esas excesivas tarifas eléctricas que tenemos en este país, que afectan los costos de producción, y también con el combustible, que es un insumo importantísimo a nivel agropecuario. Eso es lo que necesita, señor ministro, el sector agropecuario en este país. Esa es la representación que un verdadero ministro de Agricultura debería de estar haciendo en este país y no otra cosa. Si les solucionamos a ellos esos aspectos que tienen que ver con tecnificación, con mercado, con acceso al crédito, con disminución de costos productivos, nosotros en el corto plazo podríamos tener un sector agropecuario vigoroso, un sector agropecuario capaz de generar muchísimo más oportunidades de empleo de las que hoy genera y capaz de sacar de la pobreza a decenas y decenas de familias que hoy se encuentran en ellos. Uno no puede dejar de sentir entonces frustración cuando ve las experiencias como Israel, como Colombia, que logran sacar sectores agrícolas a niveles impresionantes
impresionantes y con recursos muy similares a los recursos que este país destina para el sector agropecuario. No me cabe duda que esos 40.000 millones que hoy que estamos aquí analizando en el marco de este presupuesto deberían de generar mejores y mayores oportunidades para todo ese sector agropecuario. Yo quisiera pensar que el próximo año, cuando estemos analizando la liquidación del presupuesto, pudiéramos ver metas que efectivamente nos hagan sentir bien en el término de que esos 40.500 millones de colones realmente lograron transformar el sector agropecuario. Sin embargo, me parece que eso no va a suceder, porque prácticamente el 89% de ese presupuesto está nuevamente destinado para el pago de salarios. Y no tengo ningún problema que esos salarios se paguen. Mi problema está en que pagamos esa cantidad de dinero en salarios que no vemos traducidos en beneficios para el sector agropecuario. No vemos que la situación cambie, todo lo contrario, cada vez es más y más difícil para los pequeños y para los medianos productores. Si hay algo que a mí me queda claro, es que bajo los dos gobiernos del PAC, los agricultores están viviendo un momento histórico oscuro, sin competitividad, sin liderazgo desde el Poder Ejecutivo y sin ideas, y con un ministro que brilla por su ausencia para resolver los verdaderos y los urgentes problemas que tiene el sector agropecuario en este país. Muchas gracias, señora presidenta, y buenas tardes.